Nos metemos en la primera entrevista de esta mañana. El proyecto Autonomías Colectivas desarrolló un formulario de relevamiento de dificultades e irregularidades para denunciar situaciones de violencia basada en género. Para conocer cómo se aplica, cuál es el objetivo de recabar esta información, es que recibimos a Tamara Zamudio, coordinadora del Observatorio del proyecto Autonomías Colectivas. Bienvenida, Tamara. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, me gustaría como describir un poco cuál es la situación, ¿no? Estamos hablando de recabar información cuando una persona quiere denunciar una situación de violencia y las vías previstas por ley no funcionan como deberían. Exactamente. Las organizaciones, digamos, que forman parte de este proyecto, que es este proyecto de Autonomías Colectivas, que son El Paso, El Abrojo y también Cotidiano Mujer, venían recibiendo con preocupación algunas denuncias o algunas situaciones que tenían que ver con procedimientos o irregularidades a la hora de realizar una denuncia de violencia basada en género en los primeros espacios donde se reciben esas denuncias, principalmente comisarías o unidades especializadas en violencia basada en género. En virtud, digamos, de esa preocupación y desde la necesidad de poder visibilizar qué son o qué implican, digamos, estas prácticas o estos procedimientos mal hechos, es que tomamos la iniciativa, digamos, de poder armar, digamos, un formulario para poder sistematizar y visibilizar este tipo de prácticas y las situaciones, digamos, que se generan, que bueno, que recordemos, ¿no? A la hora de realizar una denuncia de violencia basada en género, para la mujer o para la víctima, digamos, que va a realizar la denuncia, es una situación de mucha angustia, de mucha presión, ¿no? De mucho nerviosismo, y por eso creemos que es fundamental, digamos, que se cumplan con los procedimientos normativos establecidos y también se brinde como una asistencia o un abordaje acorde, digamos, a esa situación con los derechos y garantías que están establecidos, ¿verdad? ¿Están advirtiendo ustedes por el trabajo que hacen las organizaciones que integran el colectivo que se están dando más situaciones de estas que hace un tiempo? Sí, en realidad esta preocupación viene por un aumento, digamos, en esas preocupaciones o en esas situaciones que llegan, digamos, sobre este tipo de prácticas o de dinámicas que hacen a distintos aspectos, ¿no? Y que no necesariamente, o sea, si bien estamos hablando de situaciones que son de violencia institucional, si se quiere, no necesariamente en muchas ocasiones son ilegalidades, sino que esto que decía, a veces son procedimientos o irregularidades a la hora de recibir la denuncia que obviamente, digamos, que vulneran los derechos y las garantías que están plasmados y pautados, digamos, para este tipo de situaciones, ¿verdad? La violencia basada en género y la recepción de las denuncias de violencia basada en género tienen criterios especiales y específicos establecidos en la ley 19.580, que es la ley de violencia basada en género que está vigente, y por eso, digamos, creemos fundamental poder visibilizar las irregularidades que estén existiendo para actuar sobre ellas y brindar un marco de mayores garantías para las personas que van a denunciar esto en este tipo de espacios. Tamara, le charlábamos recién. ¿Con qué tipo de situaciones se han encontrado, sobre todo esas mujeres que están atravesando una situación de violencia, de nerviosismo, de angustia, cuando van a poner esa denuncia? Bien, si bien estamos como en el proceso de relevamiento, hay como varios aspectos, digamos, o varias situaciones diversas que nos han llegado, ¿no? De repente de procedimientos como que no están hechos o desarrollados de la manera correcta, hasta, por ejemplo, situaciones de intentar desde el diálogo desistir en la realización de alguna denuncia o desaprobar o desacreditar en algún sentido algo de lo que se está manifestando y de lo que se está denunciando, y algunos obstáculos que pueden llegar o que pueden hacer o afectar, digamos, el proceso de denuncia, ¿no? Y que debemos tener como en cuenta, por ejemplo, bueno, que se exija, digamos, la presentación de alguna prueba, cuando esto no tiene que ser así, cuando la persona va a denunciar no tiene necesariamente que presentar más que su testimonio, y bueno, después otros procedimientos que tienen que ver más con estas cuestiones de, bueno, la necesidad de un abogado o el derecho, digamos, a contar con un abogado en todo momento, pero también a ofrecer un abogado porque es un derecho que está establecido y que si no se cuenta con los recursos se tiene que brindar un abogado o un defensor que sea público, o bueno, esto que decía de procedimientos que posteriormente pueden ser lesivos, porque recordemos hay distintas situaciones por las cuales llegan las mujeres, pero muchas veces requieren de algún tipo de acción de protección o de medida especial, específica y rápida, digamos, para proteger la vida de esa persona, y bueno, el no brindarlo o el no dar una respuesta rápida a eso es sin duda una
vulneración del derecho, pero también una exposición a un peligro mayor por parte de la víctima y por parte de las personas que están vivenciando esa situación de violencia basada en género que van a denunciar, ¿no? ¿Dónde está disponible este formulario? ¿Cómo deben hacer las personas? Porque además estoy pensando, la gama de situaciones es amplísima, ¿no? Sí, a ver, el formulario está disponible en la web, es un formulario de Google Form, digamos. Está en las páginas, en las redes sociales de las 3 organizaciones, como decía, que forman parte del proyecto, que son El Paso, El Abrojo y Cotidiano Mujer. Por lo que vi es muy fácil de llenar, ¿no? Exacto, la idea es que sea muy simple de llenar. Hay 2 puntos que son fundamentales en esto. Por un lado, que la denuncia es confidencial y anónima, absolutamente. Nosotros nos centramos y nos queremos centrar en la situación y no en el contacto de la persona individual que está siendo víctima, digamos, de la violencia y además en esa situación, digamos, de vulneración de ciertos derechos a la hora de realizar la denuncia. Entonces nos centramos en la situación, es una denuncia que es anónima y que es confidencial, y mencionar que no es un mecanismo de denuncia formal, ¿no? Esto también es importante tenerlo en cuenta. Nosotros estamos tratando de visibilizar, de sistematizar estas denuncias o estas irregularidades para visibilizar el tema y ver, bueno, cómo podemos hacer frente a este tema, porque, bueno, hay muchas veces pasan que las violencias institucionales, que pueden ser desde violencia más física directa hasta violencias administrativas, como estamos hablando, como podemos hablar en este caso, es difícil encontrar mecanismos de denuncia formal, ¿no? Entonces, por eso este formulario lo que intenta es visibilizar el tema para tratar de ponerlo en agenda o tratar de ver cómo abordar este tipo de situación y dar una respuesta. Y el formulario se encuentra en Google Form, o sea, es accesible, digamos, por las vías web o por también los celulares, y tiene como 3 áreas, digamos, generales. No son 20 preguntas, o sea, no son preguntas, o sea, no es muy extenso. Y es únicamente para ir marcando las respuestas, exacto, ¿no? se van marcando. No lleva tanto tiempo tampoco en ese sentido. No, tal cual. O sea, hay alguna pregunta, hay algunos espacios generales, pero sobre todo para que la persona, si quiere describir o expresar algún tipo de situación o de emoción, digamos, vivenciada, lo pueda realizar. Pero básicamente se divide en 3 partes, algunos datos más generales de contexto, dónde se fue a realizar la denuncia o en qué momento, algunas cuestiones sobre estas cuestiones de procedimientos que yo mencionaba, ¿no? Preguntas relativas a si se consultó alguna cosa, si se mencionó de los derechos o de las garantías, digamos, que hay en las distintas situaciones. Y bueno, y después en relación a si se pudo realizar la denuncia, porque muchas veces hay denuncias o manifestaciones que tienen que ver con la imposibilidad de poder efectivizar la denuncia, pero una vez que está efectivizada, la tercera parte del formulario intenta abordar qué es lo que pasa después de que se recibe esa denuncia, que hay obviamente procedimientos previstos para, como decía, implementar medidas especiales de protección para la vida y la integridad física de esa persona, y también bueno, el procedimiento posterior a esa denuncia inicial, ¿no? La asesoría letrada, la necesidad de que esa denuncia sea recogida por instituciones públicas como Fiscalía en el caso de una denuncia penal, y bueno, y se actúe en consecuencia. Entonces, la idea es poder ver en este proceso de erradicación de la denuncia y de respuesta institucional qué tipo de prácticas están vulnerando los derechos y las garantías, como decíamos, de las víctimas. Ahora, después que esto va a tener un periodo, ¿no? Ustedes tienen un tiempo estimado de trabajo, pero el formulario va a permanecer por lo que señalabas recién. Ahora, ¿qué corte van a hacer y qué van a hacer con esa información también? La idea es volcarla a instituciones como InMujeres, por ejemplo, hablar con Fiscalía, hablar con quién, para ver también de qué manera se puede ir mejorando el sistema para darles esas garantías a las mujeres. Sin duda, la intención es un poco empezar, primero, observar qué tipo de prácticas y de procedimientos se ven, digamos, en este formulario. La idea es que quede habilitado y abierto, e iremos periódicamente, o sea, se revisa diariamente, ¿no? Sin dudas, porque también queremos ver si hay situaciones que puedan tener algún tipo de necesidad de respuesta urgente o rápida, y eso es bueno tenerlo en cuenta, pero la intención, digamos, es poder acercarnos a distintas instituciones en la medida que vayamos identificando procedimientos o aspectos que son erróneos en este tipo de formatos. En principio, digamos, si bien obviamente que InMujeres va a ser, es un lugar y una institución en la cual articular este tipo de dinámicas, lo que venimos recibiendo son denuncias que tienen que ver con las prácticas en comisarías o en unidades especializadas. Entonces, creemos importante en este sentido, y en la medida que el formulario vaya mostrando este tipo de procedimientos mal hechos, ver, digamos, en qué sentido se puede articular con el Ministerio del Interior, que es en definitiva el receptor hoy en día, o bueno, de los espacios, digamos, que reciben inicialmente este tipo de denuncias. Por el trabajo de campo, ahora sin tener esta mirada, digamos, elevada de la estadística,
advierten que las situaciones más complejas se dan en el Ministerio del Interior, porque también estaba pensando sistema de salud, personas trans, no estamos hablando solamente de mujeres, ¿no? Sí, no, sin duda, ¿no? Pensar, digamos, que no es solamente para las mujeres, esto está abierto a cualquier tipo de identidad de género, digamos, e incluso también violencias de género que tengan que ver con niños o con varones también, digamos. Lo que nos parece importante es que en ese tipo de situaciones y ese tipo de violencias, donde, como decía, la ley 19.580 establece determinadas especificidades para dar una respuesta inmediata y para dar marcos de garantías y de derechos, se pueda como cumplir y establecer con ese tipo de procedimientos y de criterios. Eso es lo que nos parece como fundamental, hacer cumplir la ley que en definitiva marcó una serie de garantías que son necesarias a la hora de abordar este tipo de situaciones. Por eso nos parece importante. Recién consultaba a Lore en qué tipo de instituciones, si era el Ministerio del Interior, donde más se notaba este tipo de situaciones irregulares. ¿Qué pasa la diferencia entre el interior profundo y Montevideo o tal vez capitales departamentales? ¿Notan una diferencia allí? Bien, es importante señalar, digamos, que esto es una deficiencia, digamos, a nivel general, que las unidades especializadas en violencia de género, sobre todo están situadas en Montevideo, ¿no? O sea, entonces en el resto del país, digamos, no hay unidades que estén especializadas y eso puede generar, obviamente, quizás la falta de recursos capacitados o de espacios, digamos, capacitados para abordar este tipo de situaciones. Creemos que puede generar una situación de mayor vulnerabilidad. Aparte se dan también situaciones particulares en algunas localidades o territorios donde, bueno, quizás hay un conocimiento mayor de las personas, de la gente, entonces en un pueblito de pocos habitantes, el comisario se conoce con la familia, exacto, con la mujer, con el esposo. Exacto, entonces eso puede dar lugar a ese tipo de procedimientos irregulares, pero en el marco de cierto conocimiento, digamos, o de la quizás naturalización de ese tipo de situaciones o de procedimientos. Entonces, sin duda que hay que tener una mirada específica sobre espacios que de repente no cuentan a nivel institucional con recursos o con capacidades propias y específicas en relación a este tipo de situaciones y a la ley de violencia basada en género que debe ser cumplida. Miraremos, o sea, la idea es mirar sin duda detalladamente en qué tipo de territorios se dan, qué tipo de procedimientos también, porque puede haber irregularidades que también son distintas y que se van dando en los distintos espacios territoriales que existen y que vamos a tratar de abordar un poco. Tamara, ya para cerrar, está entonces a disposición este formulario, pero me parece que puede estar bueno cerrar recordando qué situaciones pueden ser denunciadas. Por ejemplo, y para ir por las más graves, situación de violencia sexual o basada en género para ir a denunciar. Las denuncias pueden ser recepcionadas en cualquier comisaría, como recordar eso, sí, ¿no? Porque a veces las personas no saben o naturalizan algunas violencias o discriminaciones o fallas del sistema, porque en ese momento de vulnerabilidad y entre que uno no sabe... y que encima no tenés la atención necesaria. Exacto, claro, a todos nos puede pasar, ¿no? Sí, tal cual, es muy importante saber eso. De hecho, nosotras en el formulario que elaboramos anexamos un boletín informativo que le llamamos, que es una pequeña gacetilla que también está disponible en las redes de las organizaciones para poder mostrar o darle, digamos, cierta información básica de qué cosas tener en cuenta a la hora de realizar una denuncia sobre violencia basada en género. Cualquier tipo de denuncia sobre situaciones de violencia basada en género, de las más diversas, ¿no? Desde cuestiones de discriminación, de violencia emocional o psicológica, hasta violencia física o sexuales, como tú decías, pueden ser denunciadas en cualquier comisaría, ¿no? Todas las comisarías del país tienen la obligación de recibir una denuncia de este tipo, sean unidades especializadas o no lo sean, ¿sí? La persona puede ir solamente con la cédula, no tiene que presentar ningún tipo de prueba, eso también es importante tenerlo en consideración. Hace algunas semanas se hablaba, digamos, sobre algunos procedimientos que implicaban la presentación de pruebas, pero en las denuncias, las pruebas, si hay, si existen y se pueden anexarse, golazo, pero si no, no hay necesidad de tener que presentarlas. Y otro punto que nos parece central, aunque después hay como más cuestiones en el boletín, si alguien quiere descargarlo e informarse, es también que las denuncias son recepcionadas en el sistema informático del Ministerio del Interior, que es el sistema de gestión de la seguridad pública, ¿verdad? Entonces, la denuncia tiene que ser registrada en una computadora y es derecho nuestro poder quedarnos
quedarnos con una copia que tiene que ser una copia impresa, porque hay algunas situaciones que han llegado en relación a denuncias que son anotadas en cuaderno, y eso no significa que la denuncia haya sido ingresada, porque se ingresa cuando está dentro de este sistema informático, que incluso en el caso de que sea una denuncia penal, también se ingresa en el sistema informático de Fiscalía. Entonces es nuestro derecho poder contar con una copia impresa, que es la que nos da la pauta de que efectivamente esa denuncia se ingresó. Bien, muchas gracias, Tamara. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con Tamara Zamudio, coordinadora del Observatorio del Proyecto Autonomías Colectivas. Son las 9 de la mañana, 17 minutos.